de Cartagena, inteligencia artificial. Bien, pero ahorita hablábamos de la educación, está con nosotros Jorge Bula, es uno de los grandes invitados a esta cumbre Colombia para hablar de inteligencia artificial. Hemos venido hablando de esos procesos de transformación, pero se requiere el talento humano capacitado para poder enfrentar este nuevo viaje que tiene Colombia. Sí, efectivamente, ya lo ha dicho el ministro, lo han dicho los expositores esta mañana. Hay un reto para las universidades y la educación superior en su conjunto, e incluso para la educación en general, en cómo vamos formando las nuevas generaciones en el acercamiento a la inteligencia artificial. Todavía hay una serie de mitos que son obviamente más que válidos pensarlos en términos de la ética que se supone en el manejo de la inteligencia artificial, pero el temor, digamos, a tratar de adentrarnos en la lógica de la inteligencia artificial hay que irlo rompiendo casi que desde la primera escuela, y obviamente la educación superior tiene el reto de cómo lograr generar los entornos colaborativos que llamamos nosotros educación para que efectivamente el país avance en las formulaciones de procesos de innovación tecnológica, de innovación además de transiciones en las ciencias sociales y humanas para entender también todos los ecosistemas de inteligencia artificial. ¿Y cómo se pueden cambiar esos mitos de los cuales usted nos hablaba y educar a los jóvenes de una mejor manera con este tema que es tan importante, la inteligencia artificial? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que estamos enfrentados a unos cambios culturales significativos, es decir, a cómo vamos entendiendo los nuevos entornos y los nuevos desafíos que la inteligencia artificial nos está planteando. ¿En qué sentido? En el sentido, primero, que efectivamente nos vamos a enfrentar muy poco, y ya casi lo tenemos, a una especie de doble de nosotros, que son los avatares, ¿no? Que además van a ser un espacio que vamos a poder explotar, en algún sentido de la palabra, en cómo yo puedo interactuar no solamente físicamente con otros colegas o pares académicos, en el caso de nosotros los docentes, o los estudiantes con sus pares en otras partes del mundo, y en consecuencia, digamos, ir aprendiendo, ir asimilando que esa es una realidad una realidad, digamos, virtual que se nos está imponiendo, es parte también de esa apertura mental que es necesario ir generando, no solamente en las generaciones nuevas, que además están más aptas que nosotros, los más viejitos, en eso, sino también en los docentes, que tienen que ir acercándose mucho más a este nuevo lenguaje de la inteligencia artificial. Pero una herramienta muy poderosa para ustedes también, para que sepan rápidamente en el mercado laboral cuáles son las competencias que se requieren y en qué tenemos que fortalecer casi que de manera inmediata. Les permite tener un panorama adelantado de esos requerimientos de país. Sí, digamos que el desarrollo del Big Data nos permite muchas cosas. Primero, casi que una educación personalizada en el aula, es decir, saber cuáles son las potencialidades que tiene el estudiante, cuáles son también las falencias que hay que corregir o modificar, y mirar entonces cómo yo puedo de alguna manera tener ese acercamiento gracias a la información que el Big Data me puede brindar sobre el perfil de la persona, el estudiante que tengo en el aula de clase, que el aula de clase ya no es el aula física, es también el aula virtual, y obviamente, como usted lo dice, mirar cómo son las tendencias del mercado y qué está requiriendo el mercado, qué tipo de perfiles. Eso supone también que en la educación no solamente vamos introduciendo los elementos generales y universales de la educación que son fundamentales, por eso hablamos de educación universitaria, sino también entender que el entorno va modificándose de manera acelerada, además con estas nuevas tecnologías, y en consecuencia ver cuáles son, digamos, las carreras, por decirlo así, que tienen una mejor opción. Hay una frase que dice, la persona que conoce la inteligencia artificial está mejor dotada para insertarse en el mercado laboral. Desde su perspectiva, desde su óptica, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro país, que enfrenta Colombia con el tema de inteligencia artificial? A ver, yo creo que hay un elemento en el cual hemos venido transitando, en mi opinión todavía de manera un poco tímida, es trabajar mucho más en entornos multi e interdisciplinarios. ¿En qué sentido? En que ya el conocimiento no lo podemos circunscribir simplemente a una disciplina, valga la redundancia, sino que es necesario que los entornos educativos sean mucho más colaborativos. Y en eso las nuevas tecnologías de la información nos permiten justamente generar esas redes de conocimiento, no solamente a nivel nacional, sino internacional, saber que, como dicen algunos autores, hay una compresión espaciotemporal, o sea, yo estoy
hoy presente aquí, pero en el otro lado puedo interactuar en el lado de Taiwán o China con personas en tiempo real, y esa comprensión, digamos, de ese espacio más comprimido, más centralizado que nos permite las nuevas tecnologías, es también la posibilidad de ir avanzando en esa interdisciplinaridad, es decir, y lo voy a poner, como dice algún experto un profesor de Johannesburgo, es que el tecnólogo, el ingeniero, el científico sepa también de ciencias humanas y estudie ciencias humanas y sociales, y el de ciencias humanas y sociales también tenga conocimientos sobre el desarrollo tecnológico de la ingeniería y obviamente las ciencias básicas. Esta gran bandera que hoy estamos plantando en Colombia es casi un poco un mini alunizaje dentro del contexto latinoamericano, porque eso significa que muchos hermanos latinoamericanos ya ven como una excelente opción las instituciones educativas de Colombia en el tema de formación de inteligencia artificial. Y en ese orden de ideas, esto implica unas dinámicas para ustedes, pero también unas dinámicas económicas importantes para el país. Claro, digamos que, bueno, ya el señor ministro lo decía, somos quizás, y este evento en particular es una muestra de la apuesta que está haciendo el gobierno nacional y que está haciendo el país en su conjunto para transitar justamente en esa llamada sociedad del conocimiento. Y eso supone que, de nuevo, hablo de las redes porque en América Latina en particular tenemos universidades capaces, obviamente, de insertarse en la producción y en el avance de las nuevas tecnologías y en consecuencia en los avances en materia de inteligencia artificial y poder construir, digamos, o fortalecer nuestras economías sobre la base también de las alianzas con las universidades y el mundo de la educación superior es fundamental porque esa retroalimentación, un poquito lo que se llaman los complejos sociedad, empresa, Estado, universidad, empresa, Estado, son fundamentales para poder entender también cómo nos retroalimentamos tanto de lo que es la dinámica misma del sector real de la economía, como lo es también la generación de conocimiento que se produce gracias a esa interacción entre la academia y el mundo, digamos, social, el mundo de los negocios, el mundo de la decisión pública también, que es un poquito lo que han hecho en buena medida los países asiáticos, justamente generar esos ecosistemas que son fundamentales para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. ¿Cómo podemos hacer para enseñarles a los niños desde casa, para que empiecen a crecer con ese mood de la inteligencia artificial? Porque finalmente son ellos el futuro de nuestro país. Bueno, yo creo que Manuel Castells, que es un exministro de español, dice que las nuevas generaciones son generaciones digitales. Y uno lo ve, digamos, Sí, casi sí. que los niños y los jóvenes saben manejar mejor que nosotros el teléfono celular o la tablet. Y creo que lo que hay que hacer es redireccionar o direccionar más bien de manera muy, muy constructiva esas habilidades que casi, no lo exagero un poco, parecieran innatas en niños y niñas. Entonces el papel del docente en este caso es cómo enseñarle a ese muchacho, a esa muchacha, el buen uso de las tecnologías y cómo hacer de esas tecnologías, obviamente, un instrumento para fortalecer sus conocimientos y, obviamente, adentrarse en las áreas del saber que ellos desean explotar. Otro aspecto también para destacar es que hemos mejorado la conectividad. Y eso les permite a ustedes llegar a lugares más remotos donde era antes impensable que procesos educativos importantes se pudieran desarrollar a la distancia, pero hoy lo podemos hacer y lo podemos hacer con total claridad y sostenibilidad. Correcto. Voy a hacer aquí una cuña institucional. Justamente en la Escuela Superior de Administración Pública de SAP hemos venido introduciendo lo que conocemos como aulas virtuales, aulas híbridas, perdón. Las aulas híbridas lo que me permite, como su nombre lo indica, es que yo puedo tener en un aula de clase un número de estudiantes con su docente, pero ese docente a la vez impartiendo en tiempo real su curso con estudiantes conectados desde otras regiones de otras zonas del país. Y eso lo estamos implementando. Y eso no supone simplemente el uso de la tecnología, el uso de la máquina o de la pantalla, sino supone también transformar las pedagogías. Es decir, que esa herramienta que a mí me permite articular diferentes estudiantes de diferentes regiones y culturas del país, e incluso del mundo en algunos casos, es una herramienta que me permite también hacer que esas pedagogías sean mucho más intensivas, como lo decía, mucho más cercanas con el estudiante a su vez, gracias a estas redes, y en consecuencia, digamos que
esta inteligencia artificial y el mundo digital del cual hoy gozamos nos permite incluso pensar en una educación mucho más inclusiva, mucho más incluyente, porque puedo conectar un mayor número de estudiantes en torno a los programas de formación que cualquier institución universitaria puede estar impartiendo. Bueno, el señor ministro nos decía hace un ratico en entrevista, también en rueda de prensa, en la instalación de esta cumbre, que indudablemente la inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver problemas de la humanidad y a ser más productivos. ¿Lo cree así? Absolutamente, yo comparto con el ministro esa perspectiva. ¿Por qué? Digamos que ¿qué es lo que ha venido cambiando en el mundo de la educación, pero también en el mundo, digamos, el mundo de la producción? Y es que ya no solamente nos circunscribimos a un espacio físico geográfico para crear nuevas ideas o nuevos productos. Dicho de otra manera, lo que hoy tenemos enfrente de nosotros es la posibilidad de, y lo digo en ese sentido, antes todavía un poco, quienes somos docentes y escribimos en revistas indexadas, firmamos el artículo como profesor o como grupo de investigación. Hoy eso se va diluyendo. ¿Por qué se va diluyendo? Porque podemos crear de manera mucho más extensa con la colaboración de un poquito el estilo wiki, donde muchos pueden contribuir a ese conocimiento, y eso nos permite que gracias a esas redes yo puedo, digamos, interactuar con otras, hacer alianzas más bien con otras instituciones, tanto educativas como empresariales, que me permiten ir creando en un mundo mucho más amplio y sobre todo mucho más, digamos, compartido, las ideas que cada uno va generando en su propio espacio de conocimiento, de producción o de innovación. Entonces la innovación se hace cada vez mucho más colaborativa en ese sentido y permite en consecuencia apalancar, digamos, los conocimientos del lado y lado de las sociedades. Sabe que su aula híbrida me hizo pensar inmediatamente en las energías limpias y cómo alguien en un lugar remoto del Amazonas puede estudiar con un panel solar y recibir una clase magistral. Eso me puso automáticamente a soñar y me emociona del país que estamos construyendo hoy. Lo estamos construyendo. Pues yo creo que la apuesta que tiene el MINTIC de conectar todo el país es para nosotros la mayor esperanza, es decir, saber, como usted dice, que alguien en el Amazonas o en el Chocó o en la Guajira puede efectivamente, gracias a la conectividad y además gracias al uso de las nuevas tecnologías, las tecnologías limpias, tener la certeza de que no va a perder la energía para conectarse, tan sencillo como eso, pero además tener el acceso al Internet para poder seguir su clase virtual, es algo que yo creo que va a transformar las condiciones de jóvenes de colombianos y obviamente a catapultarlos para que efectivamente encuentren en este espacio de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial una posibilidad además de desarrollo personal y profesional. Y hoy el mundo quiere inteligencia artificial, pero con energías limpias. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta transmisión especial que se está llevando a cabo por Telecaribe Plus, también por las diferentes plataformas, por la página también ministerial. Y bueno, estamos conectados llevando a todos los pormenores de lo que se desarrolla aquí en la linda ciudad de Cartagena, en esta cumbre